A nuestros invitados que van ingresando, les comento la modalidad. Entran con micrófono y cámara cerrada. Hay posibilidad de que realicen preguntas. Estas se contestarán hasta el final de la presentación. Sin embargo, si hay alguna que en el inter podamos ir intercalando, se la hacemos directamente al doctor. La idea es que se resuelvan todas sus dudas y también al final les haremos llegar una encuesta para mejorar nuestra modalidad de transmitirles la información, para saber sus inquietudes, para conocer sus necesidades. Pues básicamente estamos aquí brindándoles información actualizada sobre este tema. También comentarles que les haremos llegar una constancia a su correo de asistencia, una constancia en agradecimiento a su asistencia y pues daremos inicio en un momentito más. Muchas gracias. Bueno, pues creo que vamos a comenzar. Ya tenemos audiencia y pues yo creo que iniciamos, ¿sale? Muchas gracias, bienvenidos a todos. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida, agradecemos su tiempo, el haber acomodado nuevamente sus agendas, sus espacios para poder acompañarnos. Y bueno, les recuerdo, mi nombre es Isabel González, yo trabajo en CIPSA Trade y en CIPSA nos dedicamos a distribuir productos médicos especializados. Nuestro producto estrella tenemos el catéter Pleurex. Este catéter es a permanencia, es para el manejo de los derrames pleurales y pues estamos incorporando un nuevo producto también que es un cubreboca. Recordemos que ahorita por la situación de la pandemia, el confinamiento, debemos de tomar medidas, entre ellas es la sana distancia, el uso de cubrebocas, protección, lavarse las manos constantemente con agua y jabón. El correcto lavado de manos también viene en nuestras redes sociales, en YouTube, para que si por favor nos visitan. Y pues bueno, el objetivo del webinar de hoy es dar continuidad al tema que se trató en un inicio, el pasado 11 de junio. El tema es manejo de derrame pleural en tiempo COVID y el catéter tunelizado. En esta ocasión, de igual manera, nos acompaña el doctor Jaime Alejandro Sánchez Gutiérrez. El doctor es egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias aquí en la Ciudad de México y él radica en Guadalajara. Él maneja la práctica privada allá en Guadalajara y está en el Hospital Ángeles del Carmen. El doctor realizó una especialidad en manejo de derrame pleural, es experto en el tema y yo, bueno, ya lo presenté la vez pasada, pero aún así es miembro de bastantes asociaciones. El doctor tiene un conocimiento bastante amplio acerca del derrame pleural y le quiero dar la bienvenida.
Doctor Alejandro, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, sí, como tú bien decías, vamos a terminar la plática anterior. En la plática anterior, así como pequeño resumen, platicamos sobre, en general, el manejo de derrame pleural. Comentamos los pros, contras de la colocación del catéter Pleurex. Comentamos cuáles eran las posibilidades de manejo en estos pacientes. Prácticamente con el tema de pandemia, prácticamente el manejo del derrame pleural se ha habido afectado. Prácticamente hemos tenido que cambiar nuestra práctica, no solo en el manejo del derrame pleural, sino en todos los aspectos de la vida diaria de los pacientes. Los pacientes con derrame pleural no son la excepción, son pacientes que han tenido que migrar de la atención personalizada o presencial a la atención por videollamadas o remota. Estos pacientes, pues prácticamente eran pacientes que muchos de ellos ocupaban visita de urgencia, que se tenían que poder ver en los servicios pleurales o en servicios de urgencias o de consulta normal para poder evaluarlos a estos pacientes. Entonces, lo que vamos a manejar hoy son el resumen, por decirlo de alguna manera, de las guías BTS. En los británicos, en específicamente el grupo de Oxford, ellos tienen una unidad que prácticamente es una de las unidades de medicina pleural más famosas del mundo. Prácticamente la mayoría de los estudios que tenemos en el tema de medicina pleural provienen de la unidad de Oxford de medicina pleural. El líder de esta unidad es el doctor Najib Rahman. Ellos, junto con algunos otros autores en el tema, que son famosos en el tema pleural, publicaron una guía que nos ayuda a poder evaluar qué debemos hacer y qué no debemos de hacer en el manejo del derrame pleural y cómo debemos de manejar actualmente a estos pacientes. Entonces, es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? Vamos a intentar evaluar todas las posibilidades diagnósticas de estos pacientes. Normalmente cuando tenemos un paciente con derrame pleural nos enfrentamos primeramente a un diagnóstico incierto. No sabemos por qué estamos viendo al paciente, no sabemos el derrame pleural que lo generó. Entonces, primeramente hay que evaluar las vías diagnósticas de este paciente. Normalmente, la mayoría de los derrames pleural que vemos que nos dejan con una duda diagnóstica son los que provienen de origen maligno. Estos pacientes debemos de evaluar, o lo primero que debemos de pensar es si son pacientes candidatos a una terapia sistémica tipo quimioterapia o no son candidatos a una de estas terapias. Si sí son candidatos, que esto depende del estado funcional de los pacientes, específicamente del ECOG o del Karnofsky de nuestros pacientes, normalmente, si sí son candidatos, entonces tenemos que pensar en evaluar, diagnosticarlos de ese cáncer. Si no son candidatos, si son pacientes extremadamente debilitados o son pacientes que ya no son candidatos a ninguna terapia anticancerígena de ningún tipo, estos pacientes tendrán que ser enviados a manejos paliativos. Así debió de haber sido siempre, pero específicamente en el tema pandémico, esto se vuelve prioritario, ya que estos pacientes son de alto riesgo para enfermarse por coronavirus. En caso de que sí vayamos a abordar a los pacientes, lo primero que tenemos que evaluar es dos cosas. Uno, si tienen probabilidad alta o probabilidad baja para tener cáncer. Si tienen probabilidad alta, podemos realizar una punción pleural diagnóstica y con estas punciones pleurales diagnósticas podríamos evaluar, mandar a nuestro paciente a una citología pleural. En esta citología pleural, al ser un paciente de probabilidad alta de cáncer, lo más común es que obtengamos diagnóstico de derrame pleural maligno, simplemente haciendo una punción diagnóstica. En cambio, si tenemos un paciente que tiene una probabilidad baja, lo más recomendable es que mandemos directamente a nuestro paciente a una biopsia pleural o definitivamente a una toracoscopía anestésica local, ya sea por cirugía de tórax o por neumología, y que se le inserte un catéter en esta toracoscopía. ¿Por qué? Porque de esta manera, en un solo procedimiento, obtenemos diagnóstico y además somos terapéuticos en el manejo
de nuestro paciente. En cuanto a los temas infecciosos, si sospechamos que nuestro paciente tiene un empiema o un derrame pleural paraneumónico, los procedimientos pleurales deben de continuar de la misma manera, ya que la mortalidad de estos pacientes, al no ser abordados, es muy alta. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo podemos decidir si nuestro paciente va a un procedimiento o no. Recordemos esta tabla que la evaluamos en la plática anterior, donde vemos cuáles son las sensibilidades de la citología, que quiere decir saco líquido de mi paciente y lo mando con el patólogo, para diversos cánceres. Aquí vemos que el cáncer de ovario, el cáncer de pulmón y el cáncer de mama son los principales estudios o los principales cánceres, perdón, que nos dan una sensibilidad alta, más del 60% para el diagnóstico de la neoplasia por citología. Entonces, si yo sospecho que mi probable cáncer es un ovario, un pulmón o un mama, probablemente puedo esperar a enviarlo primero a una citología y después pensar en una biopsia. Yo, sinceramente, le haría en un solo procedimiento, le haría una biopsia pleural cerrada y una citología, ya que eso está demostrado que aumenta el rendimiento diagnóstico. ¿De qué depende? De las habilidades del clínico que lo va a abordar. Si yo no sé hacer una biopsia pleural, probablemente puedo esperar primero la citología. Si puedo hacer la biopsia y la citología, en el mismo procedimiento abordo los dos. En cuanto a las guías terapéuticas, primero debemos de evaluar, como siempre y como lo dijimos la vez pasada, derrame pleural con disnea. Esa es la única indicación hasta hoy de realizar un abordaje en nuestros pacientes. Si ya sabemos que tiene un cáncer de mama y el paciente le vi derrame en una radiografía, no tengo que hacer absolutamente nada. Si mi paciente sé que tiene un cáncer de mama o de pulmón o de ovario y tiene un derrame pleural y tiene disnea, entonces esa disnea debe de ser abordada. Hay que debatir bien el uso de la aspiración pleural. Normalmente, y en los acercamientos primarios, urgenciólogo, medicina interna, oncología, lo más común era que hiciéramos una toracocentesis evacuadora y que enviáramos el paciente a casa y si volvía a formar derrame, lo volvíamos a evaluar. Ese abordaje inicial o esa forma de actuar actualmente en la pandemia debe de cambiar, ya que lo más probable es que si mi paciente se presentó con un derrame pleural, lo dreno, lo más probable es que en el corto plazo mi paciente va a requerir nuevamente atención por ese derrame y me va a requerir una nueva punción. Y eso es arriesgar al paciente a visitas hospitalarias que normalmente arriesga al paciente a infección por SARS-CoV-2. Entonces, hay que evaluar siempre lo que dice en el segundo punto, que es el riesgo de intervenciones futuras. O sea, mi paciente va a requerir más atenciones. Lo más probable es que en el contexto de cáncer, ya sea pulmonar, ovárico, mama, linfomas, lo más probable es que un paciente que se presenta con derrame pleural, si yo no le estoy dando terapia en las próximas semana o 2 semanas, lo más probable es que va a volver a formar ese derrame pleural. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Que evaluemos el manejo final del paciente. ¿Cómo? Puede ser con el catéter pleural tunelizado o pleurodesis. Las guías son muy, pero muy críticas con el tema de la pleurodesis. Antes un paciente, eso era lo más común, le hacíamos una pleurodesis y probablemente en 60-70% de las veces teníamos éxito. Si colocamos un drenaje pleural ambulatorio, el catéter pleural tunelizado, en este caso lo que tenemos en México, que es el Pleurex, podemos, ofrecerle a nuestro paciente drenaje en casa. O sea, si el paciente le ponemos el catéter el mismo día que lo abordamos, le hicimos una biopsia, le hicimos una citología y le colocamos catéter Pleurex, ese mismo día se puede ir a casa. Es importante que el día que lo mandemos a casa capacitemos a los familiares de cómo drenar el Pleurex. ¿Por qué? Porque lo tradicional es que pongamos el catéter, citemos en una semana o a 15 días a enseñarle al paciente cómo se drena el catéter, al consultorio, al hospital, explicarle a la familia. Esto ya no debiera de ser porque exponemos al paciente a que en esa segunda visita hospitalaria esté expuesto a SARS-CoV-2 en tiempos de pandemia. Actualmente la Ciudad de México, Guadalajara y las principales ciudades de México están en el pico epidémico, entonces es el momento más riesgoso. Hay que capacitar a los miembros de la familia en cuál es la técnica correcta de drenaje y hay que capacitarlos el mismo día de la colocación del drenaje. Es algo sumamente sencillo que no desgasta más de
20 minutos de tiempo de explicación a los pacientes, y normalmente con el uso de la botella Pleurex y el catéter, normalmente es suficiente para que aprenda la familia en un corto tiempo. Hay familias, más en nuestro país, que de pronto tienen mucho miedo al manejo de la botella, que tienen miedo a drenar al paciente. Definitivamente ahí tendríamos que pensar en una enfermera especializada, una enfermera que le enseñemos cómo drenar el catéter, o el médico, pero definitivamente en tiempos pandémicos eso debiera de pensar. Es por eso que en ciertos pacientes usar el talco de manera ambulatoria a través del catéter Pleurex es una opción. Si yo tengo un paciente que no se quiere drenar con botellas, que no quiere continuar ese manejo porque no le convence por cualquier situación específica o porque la familia no quiere usar las botellas por un tema de miedo al uso de la botella, que siempre hay que sensibilizar muy bien a la familia sobre el uso de la botella, porque a veces es más un miedo injustificado que realmente una realidad. Pero si no quieren ese manejo, podemos ofrecerle la administración de talco de manera ambulatoria a través del catéter. Pero esto solo se puede hacer si el paciente tiene una prueba negativa para SARS-CoV-2 antes de la administración del talco. ¿Por qué? Porque el talco puede generar alteraciones pulmonares y respiratorias que pudieran ser confundidas por un no experto en el tema, pudieran ser confundidas por una infección por SARS-CoV-2. Entonces pudiéramos terminar ingresando a nuestro paciente a un hospital porque hizo una complicación del talco a una unidad COVID, donde definitivamente pudiera infectarse por COVID. Entonces, es súper importante que el uso del talco sea muy racional en épocas COVID y de preferencia no realizarlo, ¿ok? Planificar múltiples procedimientos para una sola visita. Esto es importantísimo. Yo se los comento. Yo esto lo hago de manera habitual. Normalmente en el primer procedimiento realizo todas los procedimientos que se le puedan realizar al paciente para diagnóstico. Hablo de aspiración, de biopsia y, si es posible y las capacidades del paciente lo permiten, administración de catéter, o sea, poner un catéter pleural tunelizado y evitar futuras punciones del paciente. Por último, en este caso, la infección pleural debe tratarse siempre con una sonda endopleural y admisión según las guías de BTS. Hay unas guías específicas para infección, esas no cambian, los pacientes deben de ser ingresados, deben de ser manejados como tradicionalmente lo hacíamos para el manejo de derrame pleural. En cuanto a neumotórax, en el contexto de COVID-19 o de SARS-CoV-2, es raro, hay informes de casos donde se evalúa que los pacientes bajo ventilación mecánica e infección por SARS-CoV-2 generan neumotórax espontáneo, aunque son pocos, sí se ocasiona. Normalmente los pacientes con neumotórax espontáneo, pacientes no COVID con neumotórax espontáneo, de preferencia deben de manejarse de manera ambulatoria, ya que el riesgo de infección en hospital por SARS-CoV-2 es alto. Entonces, de preferencia, 1, considerar manejo conservador cuando el paciente es mínimamente sintomático, cuando tiene una tos, cuando tiene un poco de falta de aire, pero no hay datos de gravedad. Conservador, oxígeno suplementario y a casa. Manejo con válvula Heimlich 12 French en pacientes sintomáticos, y hay que revisar si el paciente tiene capacidades de volver al hospital. Si nuestro paciente vive a 3 horas del hospital más cercano, definitivamente mandarlo con una válvula Heimlich no es lo más inteligente, ya que pudiera generarse una iatrogenia con este paciente. Entonces, el paciente tiene que estar muy cerca del hospital por si empeorara el neumotórax. Los pacientes que se quedan con válvulas, como las válvulas de Heimlich, o con sondas pleurales, no hablamos de catéter Pleurex, sino de sondas pleurales conectadas a un dispositivo, se deben de considerar procedimientos generadores de aerosoles. ¿Qué es un procedimiento generador de aerosoles? Es un procedimiento que al momento de estar conectado a una sonda, a un dispositivo, puede generar partículas infectivas de SARS-CoV-2 que pudieran infectar al personal que está alrededor. Entonces, estos pacientes que se vayan con fugas de aire o con válvulas de Heimlich deben de estar aislados en caso de que se sospeche o de que haya alguna mínima sospecha de que pudieran ser pacientes con SARS-CoV-2. En caso de requerir hospitalización, se deben de quedar. ¿Cuándo diferir procedimientos? 1,
considerar el aplazamiento o la gestión alternativa de los procedimientos cuando no son urgentes. Cuando los pacientes tienen algún problema que puede ser resuelto a posteriori, se debe de considerar el aplazamiento. Pacientes, pacientes que las comorbilidades, si yo tengo un paciente que me llega de 85 años, es diabético, hipertenso, que tiene muchas enfermedades crónicas, el paciente tiene 4 meses en cama y probablemente está excluido de la quimioterapia, esos pacientes probablemente no debiéramos de abordarlos en situaciones pandémicas. ¿Por qué? Porque probablemente se van a beneficiar más, como siempre lo han hecho, del manejo paliativo. Pero en estas épocas de pandemia, aún, además de no beneficiarse del abordaje, no se benefician de la quimioterapia y tienen el riesgo de fallecer secundario a una infección por SARS-CoV-2. Entonces, es importante que estos pacientes solamente se intervengan cuando sean sintomáticos de derrame pleural. Si yo tengo un paciente con estas características que no es candidato a quimioterapia en el contexto de cáncer pleural o cáncer pulmonar o cáncer de mama y que está y llega por un derrame pleural sintomático, o sea, con derrame, tengo que pensar 2 opciones. Opción 1, lo intervengo únicamente una vez para extraerle ese derrame. Riesgos, que tenga que intervenirlo en una semana de nuevo por derrame. Opción 2 y la recomendada, colocarle un catéter pleural tunelizado y que se drene en casa para no tener que volver a hacer ninguna intervención. Entonces, pacientes con síntomas leves o tolerables también deberían tener un diferimiento. ¿Por qué? Porque los pacientes con este tipo de problemas normalmente debieran de enviarse a un diferimiento de 1, 2, 3 o hasta 4 semanas para volver a reabordar a los pacientes. Normalmente en un periodo de 4 semanas, en cualquier situación pandémica, como la actual, que es SARS-CoV-2, normalmente es un tiempo seguro para diferir el procedimiento. Ahora, seguridad y del paciente y del personal. Obviamente esto es una obviedad, pero debo de repetirlo porque no está sucediendo. O sea, esto parece muy obvio, pero no está sucediendo. Seguimos ingresando diversas especialidades a pacientes con sospecha de SARS-CoV-2 y los seguimos ingresando a hospitales para otros procedimientos. Entonces, pacientes sospechosos confirmados deben diferirse y manejarse como SARS-CoV-2. Los pacientes selectivos deben ser examinados. Si yo voy a ingresar a un paciente a una biopsia pleural o una toracocentesis y el paciente no viene en agudo, no viene con una disnea en agudo, de preferencia debo de realizar un hisopado nasal. Después del procedimiento, las guías BTS comentan que 48 horas posteriores al procedimiento debiera de realizar un hisopado nasal. Mi recomendación, realizarlo 24 o 48 horas antes del procedimiento y 24 o 48 horas antes del procedimiento para evitar perder el diagnóstico de coronavirus durante la hospitalización o después de la hospitalización en estos pacientes. Además, sabemos que la tomografía es uno de los procedimientos diagnósticos que nos puede decir si hay SARS-CoV-2 en los pacientes, aunque no tengamos una prueba positiva para SARS-CoV-2. Entonces, podemos considerar hacer una tomografía de baja dosis el día del procedimiento para ver si hay de evidencia de COVID-19. Eso antes del procedimiento. Si llega un paciente con falta... El problema es que los pacientes con derrame pleural se pueden confundir con un SARS-CoV-2. El paciente llega con falta de aire, con desoxigenación, con disnea, con síntomas respiratorios, y lo primero, porque me ha pasado, que llegan a los servicios de urgencias e inmediatamente los mandan a zona SARS-CoV-2, les hacen una tomografía y ahí demuestran que no hay neumonía por SARS-CoV-2 y que lo que hay es un derrame pleural. Entonces, todos los pacientes con estas características deberían de realizarse tomografía de tórax o un ultrasonido pleural para poder evaluar si el paciente tiene derrame pleural. Entonces, tomografía o ultrasonido son básicos en la evaluación de estos pacientes. En los pacientes de emergencia o urgencia deben manejarse según corresponda y no permiten tiempo para la detección. Si yo no tengo tiempo para pasar a mi paciente a una tomografía, tengo que abordarlo. Tengo que resolver el derrame pleural, tengo que resolver el neumotórax, tengo que resolver lo que tenga que resolver. Pero definitivamente tengo que protegerme.
si no sé ponerme todas las medidas de protección personal, equipo de protección personal completo, cubrebocas N95, gogles protectores y si se puede, bata, traje quirúrgico estéril o un traje Tyvek. En cuanto a los procedimientos pleurales, bueno, el derrame pleural sabemos que es poco común en SARS-CoV-2. Hay datos muy limitados respecto a esto, pero sí existen casos en los cuales se genera derrame pleural y también hay reportes de positividad a SARS-CoV-2 en derrame pleural. Por eso es que debemos de manejar el líquido pleural como infectivo. Aunque los datos sobre la infectividad del derrame pleural son escasos, sabemos que hay positividad del virus en el derrame, por lo cual debiéramos de tener cuidado en el manejo del derrame pleural. Entonces, los procedimientos pleurales de preferencia deben de ser cerrados, o sea que no abramos la cavidad pleural. En estos procedimientos cerrados, como la colocación de un catéter no tunelizado, sino un catéter normal, o una toracocentesis, se podrían hacer con una mascarilla quirúrgica y un visor, bata y guantes, como los hacemos normalmente, solo incluyendo la protección ocular. El resto de los procedimientos, como la colocación de una sonda endopleural tradicional, la colocación de una sonda Pleurex, la toracoscopía o cualquier procedimiento donde se abra la cavidad pleural, deben de ser catalogados como procedimientos generadores de aerosoles. ¿Por qué? Porque estos procedimientos tienen la capacidad de que esté una fístula o de que el líquido pleural tenga virus y entonces esto sí pudiera generar una contaminación. Entonces, estos procedimientos de preferencia deben de ser llevados a cabo con un EPP de nivel avanzado, que es una mascarilla tipo N95, bata de manga larga, guantes, doble protección de guantes y protección para los ojos. Y todo esto debe de ser desechado según las recomendaciones de la OMS y de la OPS. Esta es una forma habitual de vestirnos para procedimientos que son generadores de aerosoles, gogles, cubrebocas N95, traje quirúrgico desechable, botas desechables. Aquí tenemos dos imágenes donde en la del lado izquierdo pueden evaluar cómo se hacían los procedimientos hasta enero. Esta foto es de enero de este año. Realizábamos los procedimientos pues prácticamente cubrebocas quirúrgico, esta es una toracoscopía y bueno, sin mayor protección en aspecto personal. Y del lado derecho es una broncoscopía que se realizó hace 2 semanas, donde, bueno, ustedes pueden ver que tenemos la protección adecuada para coronavirus, que son caretas N95 o mayores, P100, por ejemplo, lentes de protección personal y prácticamente equipo doble, que son batas desechables, y debajo de las batas desechables tenemos otros trajes desechables para el manejo de estos pacientes. Este es otro tipo de traje que se puede utilizar para el manejo de procedimientos generadores de aerosoles como broncoscopía, toracoscopía o también la colocación del catéter pleural tunelizado, que son los trajes tipo Tyvek. Estos trajes pues nos permiten una mayor comodidad en cuanto al manejo. Tenemos una careta reutilizable tipo 3M, que son caretas que tienen una capacidad de filtrado N95 o mayores, y la careta de protección. ¿Okay? Entonces, ¿cómo manejar los drenajes torácicos? Bueno, los pacientes que tienen confirmación de COVID o sospechosos con un drenaje torácico, es decir, que están burbujeando en un equipo, deben considerarse estrategias para minimizar las gotas a través del circuito del drenaje. Siempre hemos visto que a través de los drenajes torácicos viajan unas pequeñas gotículas de agua que vienen del mismo drenaje y esas debemos de controlarlas. ¿Cómo? Conectar el drenaje a cualquier succión de pared, incluso en los casos donde no se deben de conectar a succión de pared, hay que tratar de conectarlos. Instalar un filtro viral al puerto de succión. Los puertos virales los conectamos a los ventiladores. Hay que intentar adaptar un filtro viral a los pleurovac para evitar una fuga viral a través del pleurovac. O utilizar drenajes digitales, una marca Estopaz, otra marca son las marca Evo. Son métodos alternativos, pero el filtro que tienen estas máquinas automáticas no es un filtro viral. Por lo tanto, pudiéramos tener el riesgo de que filtrara el virus a través de estos. En pacientes con drenaje torácico, los síntomas de COVID y la TAT negativa, pues deben de tratarse
como una enfermedad estándar de COVID. Por ejemplo, es un paciente COVID que estaba en ventilación mecánica, desarrolla un neumotórax, se le coloca una sonda pleural. Es una propuesta de un grupo inglés, donde ellos proponen que este filtro que ustedes pueden ver aquí, este filtro creo que todos lo conocemos, es un filtro que se utiliza en ventilación mecánica, se conecta a los ventiladores. Aquí nos ponen las piezas de adaptación, que eso cada hospital lo podrá adaptar a sus componentes, y lo que hacen es conectar de esta manera al dispositivo de succión. Y aquí tenemos una imagen con fluoresceína donde podemos ver qué pasa cuando tenemos el filtro y sin el filtro. En la parte de arriba ven sin el filtro y cómo la fluoresceína incluida en el líquido pleural se esparce en algunas zonas de la pared alrededor de la zona de succión, y abajo con el filtro vemos cómo eso no sucede. Entonces es muy importante que cuando tenemos un paciente conectado a succión, utilicemos este tipo de técnicas de filtrado. Aquí tenemos otra forma de conectar el filtro viral a los dispositivos de succión, o en la imagen E pueden ver cómo se conecta a las bolsas de succión pleural. Estas bolsas de succión las tenemos en varios dispositivos y se pueden colocar también. Entonces hay que tener cuidado cuando drenamos líquido pleural, que el líquido pleural manejarlo como si fuera un líquido infectivo de cavidad y que fuera positivo a SARS-CoV-2. En cuanto al contacto continuo con el paciente, bueno, para maximizar el manejo ambulatorio de pacientes pleurales, hay que requerir un enlace cercano del paciente y de la familia. Las citas presenciales, solo en casos necesarios. La mayoría de los problemas del catéter pleural se pueden solucionar por videollamada, se los digo por experiencia. Lo que necesita seguimiento, quizá, y lo pongo quizá, seguimiento presencial es seguimiento post-empiema. Yo acabo de dar de alta hace 2 semanas a un paciente por empiema y el seguimiento fue electrónico, me mandaron una radiografía de tórax, el paciente está asintomático, no lo vi, entonces no hay necesidad de hacer nada más. Si hay que hacer una ecografía pleural por alguna situación en específico, pues se tiene que ver al paciente presencial. Los resultados de pruebas también se deben de llevar a cabo de manera remota. Hay pocos resultados que no pueden ser llevados a cabo de manera remota. Los resultados de cáncer, a mi experiencia, los he llevado de manera remota, aunque no es lo más cómodo, es lo más seguro para el paciente. Las consultas cara a cara deben de gestionarse de manera apropiada. Si es que vamos a ver al paciente, tienen que tener las medidas de protección personal, tiene que haber un distanciamiento importante del paciente con el médico, tiene que haber pocas personas en el sitio donde se evalúa al paciente. Las salas de consulta para estos pacientes deben de ser designadas como sin COVID o salas limpias de COVID, y estos pacientes deben de ser pasados a esta sala. Hay que llamar por teléfono antes de la cita, de preferencia, de todos los pacientes. Esto no aplica solo para los pacientes con derrame pleural o cáncer, pero es importante para ellos, pero es para todos, que antes de la cita de control el paciente no tenga síntomas COVID, y hay que realizar un cuestionario de síntomas. Cualquier paciente que reporte síntomas consistentes con SARS-CoV-2 o COVID-19 deben de recibir instrucciones y deben de estar libres de esos síntomas al menos 7 días antes de la cita, o de preferencia, si están sintomáticos, abordarse como tal, como infección por SARS-CoV-2. El miembro del personal designado pues se debe de manejar de manera adecuada. Hay que alentar al paciente a que cumpla las medidas de distanciamiento, a que se ponga cubrebocas, a que haga la cuestión de colocación de gel antibacterial, lavado de manos, medición de la temperatura, y a dirigirlos a una habitación específica para ese tipo de pacientes que son pacientes no COVID. Hay que optimizar medidas de distanciamiento, hay que acordonar las áreas. Esto ya lo hemos visto, lo estamos viendo en todo el país que se hace cuando se maneja a estos pacientes igual. El paciente que esté en contacto con el paciente de estas características debe de usar mascarillas quirúrgicas, viseras, guantes, delantal. Y los equipos deben de limpiarse regularmente. Si yo reviso con un ultrasonido, debo de limpiarlo regularmente y desinfectarlo con alcohol al 70%. Y se debe de considerar el seguimiento de la clínica por vía telefónica o por video. Hay que evaluar síntomas de manera remota,
hay que dar soluciones de problemas del dispositivo del catéter pleural de manera remota, hay que gestionar muy bien las expectativas y preocupaciones del paciente. Muchas veces es común que cuando ponemos el catéter pleural tunelizado existan expectativas a veces demasiado esperanzadoras sobre lo que el catéter va a realizar o sobre lo que el paciente piensa de la enfermedad. Casi todas las dudas respecto al catéter tienen que ver con este tema y hay que hacer un seguimiento de rutina para enfermedades, por ejemplo, para enfermedad pleuritis benignas o pleuritis por amianto, es importante. Estas enfermedades, las de seguimiento, estas de preferencia deben de pasar a un segundo plano o deben de aplazarse 1 a 2 meses. El papel del especialista en enfermería pleural, que no existe en todos lados. En México tenemos pocos especialistas en este tema. En otros lugares del mundo existen enfermeras especializadas en este tema. Se debe de garantizar un contacto mínimo con los pacientes y un apoyo adecuado con los pacientes. No hay que llevar a la enfermera a que atienda pacientes de otra manera. O sea, si no ve pacientes pleurales, hay que intentar no redistribuirla a zonas donde vea pacientes, porque entonces puede contagiarse y cuando tenga que atender a los pacientes pleurales, puede llevar la infección. Entonces hay que tratar de ocupar su tiempo de otra manera. Y bueno, esta situación claramente va a variar dependiendo de las capacidades de cada centro y hay que irlo evaluando, depende de la curva epidémica de COVID-19. Actualmente, en una curva tan elevada como la que tenemos, todas las medidas que les estoy comentando son totalmente válidas al día de hoy. Entonces se deben de llevar a cabo totalmente. Para terminar, este es uno de los flowcharts que se recomiendan para el tema de COVID-19 y manejo del derrame pleural. Entonces aquí nos ponen, por ejemplo, paciente con derrame pleural, sospecho empiema, sí, el tratamiento es usual, se ingresa, se evalúa. Claro que hay que tener todas las medidas de protección personal, pero se ingresa a una sala habitual. No hay sospecha de derrame pleural. Si es un conocido de derrame pleural maligno, hay que ver sus síntomas. ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas? Si sí tiene síntomas, de preferencia hay que hacer una aspiración y o colocar catéter pleural tunelizado. Si no tiene un derrame pleural maligno no conocido, que no sepamos que ese es el diagnóstico, tenemos que evaluar si el paciente es candidato a tratamiento de cáncer. Si sí es candidato a tratamiento de cáncer, entonces tiene que ser evaluado para un tratamiento diagnóstico por las vías que ustedes quieran, toracoscopía, biopsia pleural, citología. En caso de que salga positivo o de que sí se haya enviado a uno de estos procedimientos, se debe de considerar de nuevo catéter pleural tunelizado. Si no se considera para tratamiento de cáncer, también se debe de evaluar colocación de catéter pleural tunelizado. Entonces, vemos cómo el catéter pleural tunelizado se ha convertido en pues, prácticamente la indicación primaria para el manejo del derrame pleural de origen maligno prácticamente en todos los escenarios, ya que evita que el paciente tenga contacto con el hospital, que tenga contacto con enfermeras, que tenga contacto con médicos y que sea evaluado en casa por su familia. Entonces, el catéter pleural tunelizado en tiempos de coronavirus es una de las medidas más seguras para el manejo del derrame pleural, además de generar o de regalar al paciente mayor calidad de vida que con cualquiera de los otros procedimientos que actualmente tenemos en el tema pleural. Pues por mi parte es todo. Entiendo que hay algunas preguntas que realizar, entonces voy a dar paso a eso y pues les doy el micrófono, Isabel. Sí, gracias, doctor. Estoy verificando la persona que pedía la palabra ya no está. Esther Hernández, déjeme ver, es al parecer una enfermera, pero no nos dejó la pregunta. Déjeme verificar. Claro. Ahorita no tengo ninguna pregunta. Yo creo que definitivamente es un tema que les queda claro. No sé si alguien quiera, le demos la palabra para que directamente le pregunten algo al doctor o si tienen alguna duda de nuestros invitados. Ok,
Sí, le doy la palabra nuevamente al doctor Argotegrín. ¿Qué, doctor Alejandro Sánchez, hola, felicidades, excelente presentación. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, doctor, estoy aquí, Oye, escucha. una pregunta, quería ver cuál es su experiencia ahí en Guadalajara acerca, aquí en Cleveland he tenido algunos pacientes que ya he estado viendo complicaciones con COVID-21. Cuando estuve en México con la epidemia que hubo de H1N1, vimos algunos casos de degeneración bulosa, sobre todo subpleural, como bulas subpleurales, que bueno, pensamos al principio en el INERP, creían que era por una diseminación hematógenas, infecciones secundarias, por ejemplo, por Staph aureus que se cavitaba, una neumonía necrotizante que se cavitaba. Y bueno, muchos pacientes tuvieron problemas de degeneración bulosa, sobre todo subpleural, que luego se rompían y hacían unos neumotórax. Atención, de hecho, publicamos un caso en Chest de una resección de bulas pleurales y impresionante. Luego el paciente tuvo una recuperación del parénquima pulmonar, que en teoría eso no pasa, pero bueno, ahí está, eso ahora sí que son de esos que dices, bueno, fue milagro, ¿qué? Pero se recuperó el parénquima pulmonar. Acabo de operar ahorita la diferencia con COVID-19, que creo que está viendo ahorita, es que están las mismas degeneraciones bulosas, por eso me llamó mucho la atención la TAC que mostraste, que tiene degeneración bulosa y tiene esas bulas, y de hecho se rompió una y por eso le pusieron el catéter percutáneo. Pero, y tuve que operar uno porque además de eso tuvo derrames pleurales, tuvo un hidroneumotórax y fue bilateral. Y cuando entré y recé, que me encantaría luego mostrarte las fotos, tenía lo que parecían, era como trombosis, como tromboembolias pulmonar, trombosis pulmonar con necrosis del parénquima, y tuve que resecar esas áreas, y una de esas áreas tuvo la degeneración bulosa, y como les dan anticoagulación, se llenan de líquido sanguinolento. Entonces, quería ver su experiencia en esto y ver cómo lo han manejado, ¿no? O si lo han visto ustedes. Sí, doctor. De hecho, la semana antepasada, tuvimos el deceso desafortunado de justamente un paciente médico que fue infectado por SARS-CoV-2 y él, en la evolución de la enfermedad, desarrolló un neumotórax que se convirtió en un neumotórax a tensión, que fue manejado primariamente con una sonda endopleural. Este paciente, radiográficamente y tomográficamente, se había detectado una degeneración bulosa en la tomografía, que precipitó un neumotórax. Normalmente los neumotórax pues, se deben, 1, a la degeneración pulmonar del parénquima y 2, al daño de barotrauma que generan los pacientes por la ventilación mecánica. En estos pacientes, el manejo inicial es una sonda pleural. Normalmente son pacientes con fístulas pleurales importantes y que, como comentábamos en la presentación, debieran de ser manejados como procedimientos generadores de aerosoles, porque son fístulas de 200, 300, 400 mililitros de aire a través de la sonda endopleural que pueden infectar al personal. Y el segundo caso que vi de de derrame, fue un paciente hospitalizado, 45 días ya de enfermedad por COVID-19, ingresado en una unidad COVID-19, que hace derrame pleural bilateral el paciente. Las causas de derrame pleural bilateral en COVID-19 parecen ser multisistémicas. Tiene que ver, 1, con la posible tromboembolia pulmonar del parénquima pulmonar y generación de derrames pleurales secundario a infartos pulmonares, la sobrecarga hídrica que estos pacientes generan, la falla cardíaca que estos pacientes generan y la coinfección de estos pacientes que generan derrames pleurales paraneumónicos o emfiemas. Entonces, sí es muy importante abordar los derrames pleurales y tomar en cuenta que es importante ver si hay aislamiento. Como preguntaba ahorita alguno de los espectadores, si hay aislamiento de virus en el líquido pleural. Sí hay aislamiento de virus en el líquido pleural. Si esto es infectivo o no, la realidad es que sería aventurado decir que sí, pero lo más probable es que sí. O sea, lo más probable es que si hay virus en el líquido pleural
o en la cavidad pleural, lo más probable es que si no tenemos las protecciones necesarias, sean infectivos los líquidos. Pero sí, creo que ha sido la misma observación, Doc, de que estos pacientes generan degeneración bulosa, generan neumotórax frecuentes y en el estado avanzado del COVID-19 generan derrames pleurales de origen multifactorial. Ok. Y bueno, afortunadamente este paciente ya lo habíamos, ya había pasado el evento agudo de la infección, ya fue 4 semanas después de que se diagnosticó y ya, bueno, obviamente tenía pruebas negativas para COVID y fue por eso que lo llevamos a quirófano y ya no tuvimos que tener tanta protección, ¿no? Pero Así es. sí estamos viendo ahorita pues, un problema nuevo de estos que no, afortunadamente no son tan frecuentes, pero sí va a haber que probablemente muchos de estos fallecimientos que hubo, por ejemplo, en Nueva York, que estamos viendo que es donde han tenido mayor mortalidad, era pues porque tenían una sobrecarga, tenían demasiados pacientes y pacientes en ventiladores, tuvieron mucha intubación temprana y bueno, tenían problemas de neumotórax por secundaria barotrauma en un pulmón de por sí ya medio débil o con bulas, y encima de todo le pusieron presión positiva, se tronaban, y y tenía cada técnico respirador que tenían los ventiladores, tenían aproximadamente 80 pacientes cada uno. Entonces no había forma de manejar estos pacientes ni de detectar un neumotórax agudo con personal que no estaba calificado en terapia intensiva y en unidades críticas, ¿no? Quizá por eso tuvieron esa mortalidad tan alta, ¿no? Totalmente, totalmente, doctor. De hecho, esa discusión la tuve hace unos días con un grupo de colegas de que si el tema de la mortalidad tan elevada que se reportó hace poco en Wuhan de 85-95% o que se reportó en Nueva York de hasta el 60%, se debía a que la enfermedad se comportaba más agresiva que otras infecciones o se debía a que estábamos sobrepasados. Mi opinión personal, eso es personal, es que se debe a que estamos sobrepasados y efectivamente los pacientes hacen complicaciones pulmonares como el derrame pleural o como el neumotórax en este caso y fallecen de un neumotórax en agudo sin que puedan ser detectados, porque de entrada la revisión de estos pacientes es de manera muy torpe, porque hay que vestirse, hay que entrar, hay que tener un esquema muy de seguimiento con el paciente muy importante. Entonces, definitivamente parece que la mortalidad también se está disparando por este mismo punto que usted comenta. Le agradezco sus comentarios y todo estos webinars y este intercambio de ideas en estos casos de cambiantes y de tan rápido desarrollo de información y de conocimientos nuevos con una enfermedad nueva, con cambios. Yo les decía, oiga, a los residentes y a los fellows, esto es un caso, es una complicación nueva, ¿no? Un derrame, bulas sanguinolentas bilaterales, con degeneración, con una trombosis pulmonar. Son cosas que estamos viendo nuevas, ¿no? Estamos haciendo, entonces hay que pues, detectarlas, comunicarnos por estos medios, por eso es tan importante lo que usted nos comenta y nos aporta de conocimiento, ¿no? Le agradecemos mucho. Gracias, doctor. Gracias por su participación. Doctor Jaime, tengo una pregunta. Es respecto al catéter, bueno, al drenaje. Preguntan cuál es su opinión respecto a drenar con botellas contra drenar a gravedad. Ok, es más tardado a gravedad, o sea, es la única diferencia, es mucho más tardado, expone más al paciente a un tema infeccioso porque tienes la cavidad abierta. El objetivo del catéter pleural tonelizado, el objetivo primario, el objetivo más grande que podemos lograr con un paciente que tiene catéter pleural tonelizado es que no te vea. O sea, que al médico no lo vea, que no vea a la enfermera de especialista pleural, que no vea a nadie más que a su familia y estar en su casa. Entonces, lo más importante es que lo hagan en casa y que lo haga la familia. Cuando lo hacen a gravedad, a través de un catéter pleural tonelizado, los riesgos se elevan. Los riesgos de que genere un neumotórax porque haga un neumotórax que se llama neumotórax ex vacuo, que es que entre aire a través del catéter, es más posible. El riesgo de que haga infecciones es más posible. El riesgo que se equivoquen a la hora de manejar el catéter es más posible. Entonces, de preferencia, y la recomendación es que se haga con las botellas especiales
del catéter. Eso siempre va a ser la recomendación más importante y que le va a generar mayor calidad de vida. Siempre ha habido una discusión, y en México siempre ha habido una discusión con los cirujanos de tórax, porque después de pronto ellos dicen, bueno, le colocamos un catéter de otra marca y se lo ponemos y por ahí drena, pero eso le quita calidad de vida al paciente. Y el objetivo en casos como el que tenemos de derrame pleural maligno, el objetivo es la calidad de vida. Entonces, si no le podemos ofrecer calidad de vida al paciente, entramos en discusiones sobre si el catéter es útil o no. Ok, y bueno, recordemos que este es un webinar dirigido a personal de la salud, a pacientes, a enfermeras, a gente interesada sobre el tema. Nos preguntan también si este padecimiento del derrame pleural es hereditario, de algún modo. Sí hay enfermedades que dentro de su evolución pueden generar derrame pleural turonizado. Existen, por ejemplo, hemangiomas que pueden ser de manera hereditaria, por ejemplo, la telangiectasia hemorrágica, que es una enfermedad que puede generar derrame pleural, pudiera ser así, de manera hereditaria. En general, la gran mayoría de los derrames pleurales no tienen un componente hereditario. Recordemos que las principales causas de derrame pleural en el mundo son infecciones, cáncer e insuficiencia cardíaca. Ninguna de estas tiene como tal un componente hereditario. Sabemos que el cáncer sí puede tener un tema familiar, pero en general no. Entonces, sí hay derrames pleurales hereditarios, pero la mayoría que vemos en la clínica habitual no lo son. Perfecto. Y bueno, al parecer esta es la última. Con base a su exposición, mencionó que puede colocarse el talco a través del catéter, pero ¿esta práctica sustituye el drenado? De inicio no, porque si yo le coloco talco lo tengo que sacar. Entonces, si yo dreno a un paciente, yo le coloqué el Pleurex, le coloqué talco a través del Pleurex, le tengo que drenar ese talco. Entonces, yo tengo que drenarlo. De hecho, el drenado se tiene que intensificar. Si yo le puse talco, tengo que empezarlo a drenar diariamente por las próximas 1 a 2 semanas hasta que corrobore que ya no drena. O sea que hizo pleurodesis por talco. Y entonces, en ese momento específico, podré decidir dejarlo de drenar. Pero no puedo meter el talco y decir, ya se solucionó esto y dejar el talco ahí adentro. Hay que sacarlo. Porque si uno coloca el talco y no lo saca, la dosis de talco ahí va a permanecer y va a hacer complicaciones pleurales importantes. Perfecto. Bueno, pues creo que ese es el total de las preguntas que tenemos ya por hoy. Ya se colocó aquí en la parte del chat una encuesta donde les comento, nos gustaría mucho que nos apoyaran con sus comentarios. Doctor, le agradezco muchísimo, infinitamente su tiempo, su disposición, el conocimiento en el tema. Podemos resumir que la finalidad de esto es, como dice, ofrecerle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes, evitar en la medida de lo posible pues que se hospitalicen en situaciones ya de tener positivo en la prueba, pues un manejo alternativo como el talco. El talco también les comento, hay posibilidad de que nosotros como CIPSA lo podamos conseguir. Y pues la suma importancia que tiene el uso correcto de estas botellas, ya que tienen el catéter colocado, es pues la capacitación que ustedes como médicos les dan en un inicio. Sin embargo, nosotros también estamos para resolver sus dudas, para que se acerquen con nosotros. Contamos con nuestros asesores médicos, especialistas igual en el tema. En esta ocasión nos acompaña el doctor también muy de la mano, experto. Y pues eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias por su asistencia. A ustedes, muchísimas gracias. Les dejamos aquí en la pantalla nuestro contacto, nuestras redes sociales para que nos den like, nos visiten. Ahí se van a estar anunciando los próximos webinars, esta situación de brindarles información actualizada, invitados nuevos, en cuestiones de los temas también. La opción de que contesten la encuesta es precisamente para eso, que les gustaría también indagar un poco más. Sí, dejamos abierto un poquito el chat por si tienen alguna otra pregunta
y pues muchísimas gracias por su asistencia.